Esta es la presentación de normatividad en salud comunitaria en Colombia a cargo de Erwin Hernández, profesor del Centro de Estudios de Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. En la siguiente diapositiva podemos observar la tabla de contenido de esta presentación. En ese caso vamos a ver el tema de funciones esenciales de salud pública, a lo que hace referencia a Autoridad Sanitaria Nacional 1122 del 2007, Plan Nacional de Salud Pública, Ley de Talento Humano 425 del 2008, la 1058 del 2010 y la 1438 del 2011. Llama la atención la 1058 del 2010, la cual es la normativa que regula el servicio social obligatorio. Esta normatividad es de interés particular para cada uno de los estudiantes de medicina. El resto de normatividades hacen referencia a normatividad específica en salud comunitaria. En la siguiente diapositiva empezamos con el tema de funciones esenciales de salud pública. ¿Qué son las funciones esenciales de salud pública? Entonces, en una reunión de diversos expertos y basado en diversos lineamientos que tenía la Organización Mundial de la Salud en 1997, más el Estándar Nacional de Salud Pública de Estados Unidos y los lineamientos definidos en el 2002 por la Organización Panamericana de la Salud, en ese mismo año se reúnen estas tres entidades y deciden o definen que es necesario un modelo único que tenga o articule los elementos fundamentales y necesarios para la salud pública para la región de las Américas. En ese caso, se hizo un primer abordaje nacional en ese mismo año en Colombia, Jamaica y Bolivia. Este abordaje se hizo a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso quiere decir que el abordaje de la salud pública se puede mirar desde un abordaje general a un abordaje más pequeño, como vemos en el siguiente hilo conductor del mapa conceptual, ya que en Colombia se hace un abordaje regional hacia Bogotá, Antioquia, Valle y Caldas, específicamente alrededor del año 2003 y 2004. Este abordaje regional también puede ir un poco más al detalle, logrando hacer el abordaje a nivel local, como se observa en Chile a través del Plan Local de Salud en el año 2005. Las funciones esenciales dan los elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales de cómo debería ser la salud pública en este tipo de regiones, y para esto establece una serie de elementos y mediciones para mantener lo que está bien y mejorar lo que merece mejorar. En la siguiente diapositiva observamos el cuadro de las 11 funciones esenciales de salud pública. 11 funciones que se definieron como una necesidad eh, para responder a las múltiples necesidades que tiene específicamente esta región. Las funciones se pueden caracterizar de la siguiente manera, de acuerdo al Estándar Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, el cual es el modelo del cual se basan estas 11 funciones. La función 1 y 2 son funciones de aseguramiento, función de medición. Las funciones de medición hacen relación a que es importante tener datos para poder tomar decisiones. En ese caso, la número 1 habla de un análisis de situación de salud y la número 2 habla de vigilancia epidemiológica o vigilancia de salud pública. La función número 3, 4, 5 y 6 son funciones de desarrollo de políticas, ya que hablan de cómo promocionar la salud, cómo garantizar la participación de los ciudadanos, desarrollar políticas públicas y cómo garantizar la regulación de esas políticas, es la función esencial número 6. La función 7, 8 y 9 son las funciones de aseguramiento, la cual hablan del acceso equitativo a los servicios de salud de una población, desarrollo de recursos humanos en salud y garantía de la calidad. Hasta acá eran funciones articuladas, las cuales tenían una función adicional que era la 10, la cual debería ser una función de soporte, que era investigación en salud pública,
para lograr nutrir estos tres componentes. Pero específicamente para la región de las Américas se incluye esta función adicional, que es la reducción del impacto de emergencias y desastres. ¿Por qué se incluye esta función adicional? Porque se ve la necesidad de intervenir las emergencias y desastres específicamente en el sector de salud para la región de las Américas. En la siguiente diapositiva observamos la primera medición que se hace en las Américas, en la cual se encuentra en el año 2002 cómo estaba la situación particularmente para nuestra región, evidenciando que la mejor función es la función número 11, que es la de emergencias y desastres, con un desempeño del 71%, seguida de la función número 2, que es la de vigilancia epidemiológica, con un desempeño del 63%, y por último la tercera mejor función es la número 1, que es la de análisis de situación de salud. Como se puede observar, hay una línea trazada en el 50%. 50% es el estándar aceptable, hablando de porcentajes, para determinar que una función es óptima o no. También se dice que cuando están por debajo de 25 son funciones que son muy bajas. Cuando están de 25 a 50 son funciones de caracterización media. Como observamos en la diapositiva, vemos que las funciones que son más bajas en la región de las Américas en ese año en particular son la función número 9, que es de calidad, con un 21%, recursos humanos con 36% y investigación en salud pública con 35%. Si vamos específicamente, como observamos en la siguiente diapositiva, en el caso de Colombia, se puede observar que solo hay una función que se encuentra en el nivel superior, que es la función número 11, que es la de emergencias y desastres. El resto de funciones se encuentran por debajo del 50%, destacando y preocupando la función número 3, que es de promoción de la salud, con un 12%, participación ciudadana con un 15% y investigación en salud con un 14%. En la siguiente diapositiva observamos específicamente el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá tiene un comportamiento diferente al comportamiento colombiano, probablemente por la misma dinámica de la Secretaría Distrital de Salud. Aquí llama la atención que nuevamente la función número 11 se encuentra por encima del 75%, con un 88%, destacando en segundo lugar la función número 7, acceso. Bogotá garantiza el acceso a su población comparado con el resto del país. La número 3 es muy similar a los anteriores, que es la de vigilancia epidemiológica. Nuevamente preocupando la número 8, que es de desarrollo de recursos humanos, y la participación ciudadana, que son dos funciones de soporte. En la última diapositiva encontramos las funciones esenciales específicamente para Chía. En el caso de Chía, se categorizan por superior, adecuado, medio y bajo, y la función que está muy baja es la función de investigación en salud pública, ya que es un nivel local. Es completamente comprensible que la investigación solo tenga un 16%. En este caso, Chía no tiene un comportamiento similar a las Américas, a Colombia y a Bogotá, ya que la función número 11, que es emergencias y desastres, es la segunda más baja, con un 41%. En contraposición con la función número 6, que es de regulación, que está casi llegando al 100%, seguida de promoción de la salud. Cabe recordar que los estándares que se evalúan en cada uno de los niveles son diferentes, y es muy probable que la promoción de la salud es más fácil de alcanzar en niveles locales que a niveles nacionales. En la siguiente diapositiva pasamos al tema de la autoridad sanitaria. ¿A qué se refiere la autoridad sanitaria? La autoridad sanitaria es aquella autoridad que es encargada de conducir, de regular. En otras palabras, es el ente rector encargado de manejar la salud en cada uno de los territorios y niveles. Y en ese caso, se puede observar que la autoridad sanitaria puede ser nacional, regional o local. El ejemplo de una autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud. Regional, una Secretaría de Salud departamental o distrital, y local, Secretaría de Salud local o hospital en el caso de que no exista la Secretaría.
¿Cuáles son las funciones de estas autoridades sanitarias? Las funciones de conducir y regular son funciones exclusivas de ella. Conducir significa actualizar la información y tomar decisiones a partir de esa información. Regular significa garantizar el cumplimiento de las políticas en salud específicas para esa región. Por otro lado, tenemos tres funciones específicas que se comparten en la autoridad sanitaria y hospitales o aseguradoras dependiendo del nivel. Y tenemos aseguramiento de la población, financiación, de dónde salen los recursos para poder asegurar, y la última es provisión, dar servicios de salud a la población. Estas son 5 funciones que una secretaría o ministerio debería garantizarle a su población como mínimo. En la siguiente diapositiva ya empezamos con la primer norma, que es la 1122 del 2007, la primera norma específica para Colombia. ¿Por qué la primera norma específica? Ya que la 1122 del 2007 se constituye como la primer reforma de la Ley 100 de 1993, cambiando algunos elementos de estructura y algunos elementos de fondo a la Ley 100 de 1993. Rápidamente, ¿qué se destaca de esa 1122 del 2007? Se destaca que hace modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y casi que establece de forma similar o circunstancial los elementos que debería asumir la autoridad sanitaria nacional. Si uno observa, casi que establece los mismos elementos, y el primer elemento que establece la 1122 es el de dirección y regulación, el cual empieza mencionando que el direccionamiento y la orientación de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud se debe basar principalmente en la evaluación de resultados de años anteriores. El segundo componente de esta dirección y regulación es la eliminación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y se crea la Comisión de Regulación en Salud, con sus siglas CRES. ¿Y cuáles son las funciones que debe establecer esta Comisión de Regulación en Salud? La primera, la definición y modificación del POS. Recordando que este POS era un POS desactualizado y un POS que no era acorde a las necesidades del país en pleno 2007, un POS desactualizado durante muchos años. Definir y revisar el listado de medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos empiezan a adquirir importancia en términos de costos y de patentes, derivado o reflejado en la autorización que se le hace al paciente. Entonces, esta Comisión de Regulación en Salud es también encargada de revisar y definir este listado. Definir la unidad de pago por capitación, que es la medida con la cual el Estado le paga a la aseguradora y la aseguradora le termina pagando a una institución prestadora de servicios de salud. Definir el valor de subsidios parciales. Un subsidio parcial se define como aquel subsidio que se le otorga a las personas que por su capacidad económica no alcanzan a entrar en el régimen subsidiado, pero que tampoco tienen los mecanismos para ser contributivo. O, en otro caso, también los subsidios parciales pueden definirse como aquellos subsidios que se les dan a las personas que son independientes. ¿Para qué? Para motivar que ingresen al sistema. También se define el valor de la cuota moderadora, el régimen de pago de incapacidades y establecer y actualizar el sistema de tarifas, recordando que el sistema de tarifas era un sistema desactualizado en la anterior Ley 100 de 1993, sumado a que era el sistema de tarifas del extinto Instituto de Seguro Social. En la siguiente diapositiva podemos ya observar el segundo componente de esta 1122 del 2007, en el cual habla de financiamiento específicamente. Antes de la 1122, la Ley 100 de 1993 hablaba que el porcentaje de cotización que todo colombiano con capacidad adquisitiva o que estuviera trabajando debería hacer era del 12% de su salario.
la 1122 lo modifica e incrementa un 5% a un 12.5%, el cual ese 5% iba a ser asumido por el empleador. El empleado no iba a tener ningún tipo de cambio. ¿Para qué se le aumenta este 5%? Este 5% se aumenta para incrementar los recursos del régimen subsidiado e incrementar la cobertura y porcentaje de aseguramiento de la población colombiana. Otro componente a destacar de este cambio de financiamiento es el pago de EPS a IPS, ya que el pago, como se ha podido percibir, en ocasiones es un pago retrasado. ¿Qué es lo que termina pasando? Que las aseguradoras le dicen a los hospitales: le pago en 6 meses o solo le pago la mitad. Era un régimen que no estaba completamente regulado, pero con esta norma, la 1122, se establece obligatoriamente que la aseguradora le tiene que pagar al hospital de dos maneras: 100% si es mes anticipado por capitación. ¿Qué implica por capitación? Yo tengo 50 afiliados y por esos 50 afiliados me dan un dinero y se hace de manera anticipada. El inconveniente aquí radica en el caso del hospital. Si el hospital no tiene un enfoque adecuado de riesgo, esas 50 personas se le pueden gastar todo el dinero que les debería ingresar. Pero por otro lado, si se tiene un adecuado enfoque de riesgo, en otras palabras, medicina preventiva o prevención de la enfermedad, esas 50 personas no se enfermarían y ese dinero estaría para esas actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero como la mayoría del sistema no está abordado bajo el esquema de capitación, se establece el otro esquema, que es el 50% mes anticipado, si es por evento diagnóstico de estancia hospitalaria. En otras palabras, basado en el histórico del mes anterior, si atendió un determinado número de personas, se le paga el 50% mes anticipado y 50% cuando pase la respectiva factura al hospital a la aseguradora. Si uno observa este componente de financiamiento, hay dos puntos importantes. El primero es incrementar los recursos al régimen subsidiado y el segundo es regular el pago que las aseguradoras hacen a los hospitales, ya que esta es una de las causas por las cuales los hospitales han quebrado o los médicos terminan haciendo huelga o renunciando a sus trabajos, ya que no hay continuidad en la atención de su salario. En la siguiente diapositiva pasamos al componente número 3, que hace referencia al aseguramiento. Aquí se habla de la regulación de la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Cuando una aseguradora no contrata con hospitales particulares, sino contrata con sus propios hospitales. En teoría, este era un elemento que no debería haberse constituido, ya que la ley 100 de 1993 lo prohíbe. Sin embargo, fue algo que las aseguradoras aprovecharon para optimizar recursos y no darle dinero a los diferentes hospitales. Esta también es una de las causas por las cuales algunos hospitales han quebrado, ya que si yo no tengo contrato, entonces ¿cómo voy a subsistir económicamente? Se dijo, y hay dos documentos de forma extraña, que la integración vertical no podía ser superior al 50%. Aquí en la diapositiva vemos 30%, ya que es el segundo documento como aparece oficialmente. Cuando se menciona que aquí hay un porcentaje extraño, se debe a que en el momento que se hace la negociación, cuando se construye la norma, todo el mundo había discutido y había conciliado que fuera el 50%, pero se desconoce la causa por la cual aparece 30%. Es más, en el momento que se empieza a ejecutar la 1122 de 2007, se establece y se les da un tiempo de gracia para que las aseguradoras pudieran empezar a establecer contratos con otros hospitales. Pero a la fecha se ha podido evidenciar que no se ha cumplido el parágrafo específico que se establece acá del aseguramiento, ya que muchos hospitales que eran de aseguradoras cambiaron su razón social por terceros, tercerizaron la razón social de esos hospitales, derivando los contratos a esos terceros nuevamente y no cambiando la atención.
El otro componente importante de aseguramiento es el aseguramiento de independientes y contratistas, ya que anteriormente un mecanismo por el cual el independiente o contratista no se aseguraba era que él debía pagar sobre el 12.5% de su salario, siendo en cierta medida injusto y desmotivante para cotizar como contribuyente. Y lo que pasaba con estos independientes y contratistas es que terminan asumiendo el régimen subsidiado. Se dijo que para motivarlos, el independiente y contratista debería cotizar sobre el 40% de su salario y no sobre el 100%. En otras palabras, si un independiente tiene un ingreso de 2 millones, no va a pagar sobre el 12.5%, sino va a cotizar sobre 800.000 pesos, que sería el 40% de los 2 millones. Esto es importante de conocer, ya que muchas aseguradoras no le mencionan al independiente y contratista que él puede cotizar sobre el 40% sin ser ilegal. Muchas aseguradoras le establecen sobre el 100% y no le terminan haciendo el descuento. ¿Para qué? Para recibir más ingresos. Esto es importante conocer en la mayoría de la población. En la siguiente diapositiva observamos los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4 se habla de la prestación de servicios de salud. En esta prestación de servicios de salud se habla de la regulación de la prestación, incrementar la regulación de las empresas sociales del Estado o anteriores hospitales públicos, como se llamaba, y regulación de los gerentes. ¿De qué habla esta regulación específicamente de los gerentes? Gerentes que llevaban 50 o 60 años en los hospitales públicos, actuales empresas sociales del Estado, ya no pueden serlo si no se establecen periodos de 3 años reelegibles por única vez por un periodo de 3 años. Sometidos a un proceso de hoja de vida, una terna seleccionada por junta directiva y por definición por méritos. Esto en cierta medida ayudaba a que gerentes que eventualmente llevaban mucho tiempo y perpetuaban la corrupción en los hospitales fueran cambiados. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que el gerente que era de la zona A cambió por el de la zona B y el del B por el de la zona A. Salud pública. La salud pública es el componente que más cambios sufre con este cambio de la Ley 100 de 1993. Y este es el objeto principal de esta presentación, que habla de la normatividad de la salud pública, de la salud comunitaria, ya que antes de la 1122 del 2007 se hablaba del plan de atención básica, que era el encargado de direccionar las acciones de salud pública. Con esta 1122 del 2007 lo que se establece es la creación del Plan Nacional de Salud Pública, que es un plan que integra acciones individuales e integra acciones colectivas. Este plan se regula por el decreto 3039 también del año 2007, meses posteriores a la implementación de la 1122. El sexto capítulo y último de esta 1122 del 2007 es el capítulo de inspección, vigilancia y control. Se establece que cada uno de los capítulos requiere mayor inspección, vigilancia y control. ¿Control de qué? De financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios, atención al usuario, medidas especiales, información, funciones a asumir por la Superintendencia de Salud y funciones que debía empezar a implementar a partir de la 1122 del 2007. Para esto, la norma le da más poder a Supersalud para empezar a inspeccionar, vigilar y controlar de una manera más efectiva. Es por eso que a partir de la implementación de esta norma hemos podido evidenciar que Supersalud ha intervenido a muchas aseguradoras, ya que se le ha dado el poder para poderlo hacer. En la siguiente diapositiva observamos específicamente el Plan Nacional de Salud Pública, como se había mencionado. El Plan Nacional de Salud Pública viene desde el 2007 por un periodo específico de 4 años, 2007, 8, 9 y 10. En otras palabras, en el año 2011 se debió haber ratificado el Plan Nacional de Salud Pública,
Pero en cambio lo que se hizo para el año 2012 específicamente fue la construcción del Plan Nacional de Salud Pública, el cual tiene elementos basados principalmente en el Plan Nacional. Realmente no cambia en mucho el Plan Nacional de Salud Pública. ¿Qué se establece en este Plan Nacional de Salud Pública? Se establece que es un plan que tiene que ser adoptado por todos los niveles del territorio nacional en un plan de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que el ministerio tiene que asumir un Plan Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud un plan de salud distrital y Chía un plan local de salud. Específicamente este plan tiene 5 líneas de política. Las 5 líneas de política se basan en el enfoque de funciones esenciales de salud pública, determinantes de la salud y de los elementos de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Y es por eso que cuando uno observa las líneas de política son muy parecidas a los componentes mencionados anteriormente. La línea de política número 1 tiene que ver con promoción de la salud y calidad de vida. La número 2, prevención de riesgos. La 3, recuperación y superación de daños en salud. La 4, vigilancia en salud. Y la 5, gestión integral del Plan Nacional de Salud Pública. La siguiente diapositiva encontramos que este plan establece diversas estrategias, que deben haber estrategias a nivel nacional, de entidades territoriales y a nivel local. Es responsabilidad de las aseguradoras, las administradoras de riesgos profesionales y las instituciones prestadoras de servicios ayudar la construcción de la autoridad sanitaria de este plan local de salud, elemento que no se ha visto muy bien articulado desde el 2007 hasta la época, ya que no se ha entendido adecuadamente cuál es la articulación y ha habido desinterés por algunas de estas entidades. Y como se observa en el siguiente aparte, es responsabilidad de todos constituir y construir el Plan Nacional de Salud Pública, reflejado a nivel local en el Plan Local de Salud. En la siguiente diapositiva encontramos que el Plan Nacional define 10 prioridades basado en la situación y el perfil epidemiológico y demográfico que tiene el país. Prioridad número 1, salud infantil. Prioridad número 2, salud sexual y reproductiva. Prioridad número 3, salud oral, específicamente en enfermedades de caries, niños. Prioridad número 4, salud mental y lesiones violentas evitables. Este punto habla de accidentes de tránsito, alcoholismo, tabaquismo, sustancias psicoactivas, etcétera. Enfermedades transmisibles y zoonosis, particularmente para la región de Colombia, malaria, leishmania, dengue. Enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Nutrición, tanto como el componente de desnutrición como el de sobrepeso y obesidad. El número 8, seguridad sanitaria y del ambiente. Número 9, seguridad del trabajo y enfermedades de origen laboral. Y el punto número 10, gestión para el desarrollo operativo del Plan Nacional de Salud Pública. Se pueden observar que estas 10 prioridades, en términos generales, hablan de el perfil epidemiológico que tiene el país y la justificación por la cual los profesionales de la salud y la ciudadanía deberían enfocar sus esfuerzos a intervenirlas. En la siguiente diapositiva pasamos a la 1164/2007. Como consecuencia de todas las normativas anteriores, nace una nueva normativa que específicamente regula al talento humano en salud, y es la 1164/2007 o Ley de Talento Humano en Salud. ¿Y quién es talento humano en salud aquí en Colombia? Personas que hagan promoción de la salud, educación en salud e información de la salud. Como a su vez personas que hagan prevención de la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y paliación de la misma. Entonces, talento humano, en otras palabras, son personas que están orientadas a hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En la siguiente diapositiva encontramos el resumen de los diferentes capítulos. El resumen de los siguientes capítulos de la Ley de Talento Humano hace referencia a lo siguiente. Primer elemento a destacar, la creación del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. Entonces, representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, asociaciones científicas, aseguradoras, colegios médicos, estudiantes de ciencias de la salud harán parte de este consejo.
Este consejo es el encargado de regular la formación de talento humano, definir escenarios de práctica, ya que los escenarios de práctica no son únicamente los hospitales, también hay laboratorios y sitios de práctica comunitaria, como la que se ve en salud comunitaria, que tienen que ser escenarios en los cuales se garantice el aprendizaje de la competencia específica como de espacios de docencia y buen trato hacia el estudiante de ciencias de la salud, lo cual está derivado en garantizar la adquisición de competencias para la solución de prioridades que tiene el país en salud específicamente. También habla del ejercicio de los profesionales, que para poder trabajar aquí en Colombia se requiere un título o certificado, título profesional o certificado técnico o auxiliar. Se habla de un registro único nacional. ¿Por qué el registro único nacional? Ya que, por ejemplo, un médico hace el rural en Cundinamarca, si quiere trabajar en Bogotá, tiene que sacar el registro de Bogotá. O si quiere salir a Boyacá o a Tolima, tiene que sacar el registro del sitio específico. Para evitar esta tramitología, se mencionó la creación de un registro único nacional. En el caso de medicina, todavía no está en implementación. Sin embargo, hay otras ciencias de la salud que ya lo están implementando, como por ejemplo enfermería. Se hablaba de un proceso de certificación y recertificación, el cual estaba orientado a que el médico o profesional de la salud se estuviera certificando y recertificando constantemente para garantizar la calidad de conocimientos y de actuación. Y por último se habla del desempeño y ética por parte del profesional. Desempeño y ética orientado a mejorar las condiciones y actuar idóneamente y éticamente en el territorio nacional. En la siguiente diapositiva observamos la 425 del 2008. Como se observan las anteriores leyes, se habló de un cambio sustancial a la Ley 100, se habló de la creación de un Plan Nacional de Salud Pública, la definición de elementos para el talento humano en salud en Colombia y posteriormente, en enero del 2008, la normativa específica nace para regular y definir los lineamientos de los planes locales de salud, ya que el plan nacional no lo había definido. Es por eso que la 425 específicamente establece y se basa en los anteriores lineamientos y define metodología que deben cumplir las diferentes entidades del territorio para elaborar, ejecutar, seguir, evaluar y controlar un plan de salud que integren el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, así es como se llama, Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. En la siguiente diapositiva se observan los lineamientos y los diferentes capítulos que se mencionan en este plan local o Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Se dice que va a establecer un plan territorial de 2007 a 2011. En la realidad este plan fue de 2008 a 2011 debido al periodo de cada alcalde, ya que las alcaldías finalizaban en el 2007 y empezaban los nuevos alcaldes en el 2008. Se establece un plan territorial general con planes operativos anuales. O sea, ¿qué es este plan operativo anual? Las metas que tienen y prioridades que cumplir año tras año. También se establecen líneas de política y ejes programáticos específicos. Ejes programáticos que debería incluir este plan. ¿Cuáles son esos ejes? Aseguramiento, prestación de salud, salud pública, promoción social, prevención y control de riesgos profesionales y emergencias y desastres. También se mencionan las condiciones de elaboración y aprobación, ejecución y financiación y seguimiento, evaluación y control del plan. En la siguiente diapositiva empezamos con el componente de aseguramiento. ¿De qué habla este componente? Este componente habla de la garantía y la promoción de la afiliación de todas las personas y todos los colombianos al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Segundo, identificación y priorización de la población a afiliar. Ya que los recursos no son finitos y son limitados, garantizar cuál es la población según una serie de criterios, como por ejemplo el CISBEN, debería estar identificada y priorizada para lograr ser afiliada. Gestionar los cupos del régimen subsidiado, garantizar la adecuación tecnológica de recursos humanos para la afiliación, entonces garantizar que hayan personas que estén afiliando o desafiliando o actualizando los datos constantemente, hacer contratos de aseguramiento,
tener bases de datos actualizadas, hacer gestión financiera y vigilancia y control. El segundo componente es el componente de prestación y desarrollo de servicios de salud, en otras palabras, servicios. Y los servicios se resumen en tres componentes: acceso a la población, disminuir las barreras de acceso, que sea atención de calidad y que haya eficiencia en la prestación y sostenibilidad financiera de las IPS públicas. En la siguiente diapositiva observamos el tercer componente, que es el componente de salud pública, el cual es muy similar a las líneas programáticas o a los ejes de política del Plan Nacional de Salud Pública, ya que habla de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, vigilancia y gestión integral del Plan Nacional de Salud Pública. El cuarto componente es promoción social. ¿Y qué habla la promoción social? La promoción social es algo muy parecido al componente anterior, que era el de salud pública, pero específicamente está orientado a poblaciones especiales y vulnerables. Promoción de la salud y prevención de riesgos en poblaciones especiales y vulnerables. También habla de un componente específico de red de superación de pobreza extrema. Y el último, acciones educativas de carácter no formal a técnicos profesionales y líderes comunitarios. En otras palabras, tener la capacidad, y esto se estableció en el 2008, de tener gestores comunitarios o líderes comunitarios capacitados en salud que ayuden a implementar el Plan Nacional de Salud Pública, específicamente el Plan de Intervenciones Colectivas o Plan Local de Salud. En la siguiente diapositiva se observa el punto de riesgos profesionales, el cual habla de promoción de la salud y calidad de vida en el trabajo, inducción de la demanda de la identificación de riesgos profesionales y sensibilización del discapacitado y seguimiento, evaluación y difusión de la vigilancia. Y por último viene el componente de emergencias y desastres. Este componente, definido también en el 2008, habla de la gestión, identificación y priorización de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Riesgo es igual a peligro más vulnerabilidad. Peligro es aquel daño, ya sea natural o artificial, que puede generar esta emergencia y desastre. Puede ser una inundación, un terremoto. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad que tiene la población ante dicho peligro. Entonces, la gestión e identificación de estos riesgos, que es peligro más vulnerabilidad, articulación intersectorial de planes operativos, fortalecimiento institucional para la respuesta y fortalecimiento de la red de urgencias. En otras palabras, la articulación y construcción de planes de emergencias y desastres. Esto estableció en el 2008, pero hemos observado que a partir del 2009, 10, 11 e inclusive 2012, muchos de los municipios del país, destacando 2011, han sufrido múltiples emergencias y desastres carentes o reclamando la ausencia de la construcción de estas emergencias y desastres. Viene la última norma. La última norma recopila todas las anteriores y se construye también como consecuencia de la emergencia social asumida en el periodo del anterior presidente, y se constituye como la segunda reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La primera es la 1122 y la segunda es la 1438. Siendo esta la segunda reforma, esta 1438 define elementos mucho más profundos para cambiar en relación a nuestro sistema. Primer elemento, fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y un enfoque de atención primaria en salud. Estamos hablando de salud comunitaria y esta presentación habla de normativa en salud comunitaria. Y como podemos observar, este fortalecimiento del sistema y el enfoque de atención primaria están privilegiando el enfoque de salud comunitaria para el país a partir de enero del año 2011. ¿Qué disposiciones generales y cómo empieza la 1438? Que esto es objeto de la ley. Cambia la orientación del sistema. O sea, ¿cuáles deberían ser las orientaciones del sistema? El sistema debe basarse en la prevalencia e incidencia de la mortalidad materna, perinatal e infantil. Basado también en la incidencia de enfermedades de interés para la salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles y precursoras de alto costo,
enfermedades prevalentes, transmisibles e inmunoprevenibles y acceso efectivo a la salud, ya que aquí en Colombia algunos autores consideran que acceso es tener un carnet, pero realmente el tener un carnet aquí en Colombia no garantiza que las personas puedan acceder efectivamente a la salud. Entonces, en este caso, la 1438 establece que hay una prioridad basada en la mortalidad en enfermedades específicas interesadas en salud, de interés en salud pública, enfermedades crónicas transmisibles y acceso efectivo. Y cambia los 10 principios de la Ley 100 de 1993 por todos estos principios. Algunos se mantienen: universalidad para todos, solidaridad, los que tienen le ayudan a los que no tienen, igualdad, todos tienen que tener el mismo sistema, obligatoriedad, que es para todos, prevalencia de derechos, o sea, los derechos priman en la población colombiana, un enfoque diferencial para poblaciones específicas y prioritarias, como niños, embarazadas, discapacitados y adultos mayores. A eso se referencia el enfoque diferencial. Calidad, eficiencia, participación social, la posibilidad de darle a las personas la posibilidad de participar y tomar sus decisiones, progresividad de acuerdo al cambio, libre escogencia, sostenibilidad, transparencia, descentralización administrativa, complementariedad y concurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, intersectorialidad, prevención y continuidad. Entonces, son muchos más principios de los que se tenían actualmente, son muchos más complejos. Cuando uno llega a profundizar en la 1438, se establece que hay competencias en distintos niveles de administración pública. Y específicamente el título 2, que es el segundo título, habla de salud pública, promoción y prevención y atención primaria en salud. Ya que la 1438, como se había mencionado en la anterior diapositiva, tiene un enfoque principalmente en atención primaria en salud, el cual deriva también en salud comunitaria y también en salud prioritaria en los hospitales. Entonces, ¿qué es la salud pública? Entonces, en 2011 se habla del Plan Decenal para Salud Pública, como había mencionado anteriormente. Se habla de la importancia de coordinación intersectorial. ¿Por qué? Porque es que la salud, como se ha establecido, o muchos autores se han equivocado, no solo depende de la salud, depende de múltiples sectores: educación, servicios públicos, empleo y otros, para garantizar que una persona sea saludable en el país. Y también se menciona la importancia de un observatorio nacional en salud, la creación de este observatorio. Por otro lado, se habla de acción de salud pública, APS y promoción y prevención. Dar más recursos para acciones de promoción y prevención y concentrar acciones en salud pública y promoción y prevención. En la siguiente diapositiva se menciona específicamente para el país que se entiende como atención primaria en salud, que a partir de la 1478-2011 este debería ser el enfoque para el país. Entonces, ¿qué es atención primaria en salud? Un enfoque o un énfasis en promoción y prevención, que garantiza acciones intersectoriales, que la población colombiana tenga la cultura del autocuidado. ¿Qué implica la cultura del autocuidado? Un enfoque completamente preventivo, que las personas hagan actividad física, consuman alimentos adecuadamente y que no esperen enfermarse e ir hasta el médico para tener salud. En otras palabras, garantizar la salud. Que en consulta se haga una orientación, y también en salud comunitaria, orientación individual, familiar y comunitaria. Que sea atención integral, integrada y continua. ¿Por qué se menciona continua? Porque se ha observado en este país, de acuerdo a múltiples vacíos y errores de las normatividades, que múltiples médicos, debido a su condición laboral, no duran más de 2 meses en el mismo puesto de trabajo. ¿Y eso qué implica? Que un nuevo médico tiene que conocer nuevamente a su paciente. Si hubiera atención continua, se garantizaba que este médico podía atender y resolver los principales problemas del paciente de una manera más eficiente y efectiva. El siguiente componente habla de la interculturalidad. ¿Y qué hace referencia a la interculturalidad? Garantizar la diversidad cultural para el país. La importancia en el siguiente punto del talento humano, que es un talento humano multidisciplinario, que no solo sepa de su disciplina, pero que también esté motivado. Garantizar que el médico, la enfermera, el odontólogo en este país estén motivados de hacer lo que hacen y cualificado, que se esté capacitando constantemente. Fortalecimiento de la baja complejidad en este país, de una manera
inadecuada o por confusión, se considera que la alta complejidad es el nivel de atención más importante, dejando la baja complejidad olvidada y sin recursos. Y en este caso se menciona que la baja complejidad es un nivel que se tiene que fortalecer garantizando la resolutividad. En otras palabras, que los pacientes que llegan al nivel 2 sean los adecuados y que el 2 deriven al 3. Y no que se atienda una gripa sin ninguna complicación en un nivel 3, ya que esto congestiona los servicios. También se habla de la participación activa de la comunidad, un enfoque territorial y la creación de equipos básicos de salud. Estos, en general, son los componentes que se mencionan en la 1438 en relación a la atención primaria en salud, la cual en este punto de la salud comunitaria están muy interconectados a la función que tienen que establecer los profesionales de la salud en el ámbito comunitario. En la siguiente diapositiva se habla de la atención preferente, que es el título 3 y diferencial para la infancia y adolescencia. ¿Qué es atención preferente? Atención preferente en menores de 6 años, de 6 a 14, 14 y 18, servicios y medicamentos para niños y adolescentes con enfermedades catastróficas, restablecimiento de los derechos a niños y adolescentes, la corresponsabilidad de múltiples sectores en esta atención preferente y obligación de todas las personas y todos los colombianos de denunciar la posible vulneración de derechos, maltrato o descuido. En la siguiente diapositiva, a partir del título 4 se empiezan a observar elementos que no tienen que ver con la atención primaria, pero que son ejes fundamentales y de soporte para nuestro sistema general de seguridad social en salud. Entonces, habla del componente número 4. Habla de disposiciones generales, habla de una portabilidad nacional, habla de actualización de bases de datos y sistemas de información integrados, gastos de administración de las EPS regulados, requisitos de funcionamiento de las EPS. O sea que los gastos de administración de las EPS y su funcionamiento tienen que estar regulados y no tienen que asumir la mayoría de los recursos que están destinados a atender a la población. También se habla de la actualización de plan de beneficios, la creación de un comité técnico científico de las aseguradoras, que está encargado este comité técnico científico de aprobar y de autorizar los procedimientos y medicamentos y consultas que eventualmente no son autorizados al paciente. En otras palabras, que exista un médico que se encargue de dar su punto de vista técnico, científico y médico orientado a definir si el paciente requiere o no requiere la atención, y no como se hacía anteriormente, que era un comité que se encargaba de determinar si había dinero o no había dinero, y no por motivos exclusivamente médicos, y una junta directiva basada en pares. También habla del régimen subsidiado, que se tiene que mejorar su administración, a garantizar el aseguramiento en territorios con población dispersa geográficamente, y recaudar y girar los recursos específicamente. Habla también la universalización del aseguramiento, renta, ingresos, retenciones, retención de la fuente, subsidio parcial, permanece en régimen subsidiado, y la importancia de que si un usuario está en subsidiado pero adquiere un trabajo temporal, no sea sacado del régimen subsidiado, ya que ese trabajo es temporal y apenas finalice su contrato laboral, pasar nuevamente al subsidiado sin perder el cupo, que era un componente que le preocupaba a la población. Se habla en planes voluntarios de salud, se habla del financiamiento, entonces cómo las acciones de salud pública, APS y de promoción y prevención se iban a financiar. Entonces se establece que de todos los recursos que puede tener la salud, se va a financiar la salud pública, la APS, la promoción y la prevención. Entonces, de la Ley General de Participaciones, de la unidad de pago por capitación de las aseguradoras, el FOSIGA de la subcuenta de promoción y prevención, el SOAT de la cuenta de promoción y prevención, las aseguradoras de régimen profesionales, presupuesto general de la nación y paraifiscales. Entonces establece que la salud pública, la APC, va a tener múltiples recursos de actuación, específicamente para prevención, APS y salud pública. Y también se habla de un seguro de desempleo, el cual se ha podido observar en la actualidad ha empezado a implementarse. En la siguiente diapositiva se habla de la prestación de servicios de salud, predisponiendo y favoreciendo que la baja complejidad sea contratación por capitación. ¿Esto qué garantiza? Que si la baja complejidad de los primeros niveles tienen contratado por capitación,
estos primeros niveles van a hacer un enfoque principalmente preventivo y mejorando la educación hacia la población. También se menciona la prohibición de limitaciones de acceso, o sea que realmente las personas tienen que tener acceso a un servicio de salud, no hablando que si tiene contrato o si tiene algún pago. Restablecimiento de la salud de las mujeres víctimas de la violencia, se quita las multas por inasistencia a las citas médicas. Este punto es bueno y es malo, ya que al quitar la multa, eventualmente la gente no va a tener un gasto adicional, pero eventualmente la gente al no tener multa no asiste y esto le quita la oportunidad a múltiples pacientes. Digamos que la multa es un arma de doble filo. También se habla del pago de las IPS. Entonces las aseguradoras tienen que garantizar por un proceso de auditoría que se le pague. O sea, las aseguradoras tienen que pagarle a la IPS. Si no le pagan, es objeto de interés. También va a haber un proceso de facturación en línea. ¿Para qué? Para evitar excusas de que no llegó la factura para el pago. Y se hace un trámite de glosas de 20 días, 15 días, 10 días, 15 días, 7 días, 5 días para responder cada una de las entidades. Entonces, el hospital le manda a la aseguradora tiene 20 días para devolverle la glosa, el hospital tiene 15 días para devolverle el comunicado, luego tiene 10 días y así sucesivamente. También habla de la importancia de la habilitación de las instituciones prestadoras de servicios. Deberían estar habilitadas y cumplir todos los requisitos. En esta diapositiva, ya casi a punto de finalizar esta presentación, se habla de la importancia de las redes integradas de servicios de salud. Entonces, ¿cómo se pueden integrar redes integradas que garanticen la prestación en el país? Entonces, ¿qué es una red integrada? ¿Cómo se conforma? Que haya atención integral de salud mental, de salud a discapacitados, sistemas de emergencias médicas y fundaciones sin ánimo de lucro. También se habla, en la siguiente diapositiva, de las IPS públicas y empresas sociales del Estado. La importancia de fortalecer los hospitales públicos, las juntas directivas, la elección y evaluación de directores y gerentes de los hospitales, la creación del plan de gestión del gerente, la eficiencia y transparencia de la contratación, adquisiciones y compras, la determinación del riesgo que tienen, un programa de asignamiento fiscal y financiero e incentivos y créditos. Cuando se habla de todo este componente de las IPS públicas, lo que se quiere es que la IPS no quiebre y que pueda realmente hacer un plan de gestión orientado a las necesidades de la población con contratación y un enfoque de riesgo que garantice su sostenibilidad y permanencia en la zona. También se habla de medicamentos, insumos y dispositivos, una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la importancia de que esta comisión negocie los medicamentos, los insumos y los dispositivos con el Estado, la garantía de la calidad y la garantía de la competencia. Y por último, la creación de un Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, un instituto que se base en la evidencia científica, que genere protocolos de atención y guías de atención para el país. ¿Esto qué garantiza? Que los hospitales, los médicos y en general la salud del país tenga protocolos actualizados y guías que mejoren el proceso de gestión clínica. El talento humano, que sea basado en formación continua, que se generen hospitales universitarios que garanticen la formación de este talento, que haya formación de especialistas en el área de la salud de forma prioritaria en las áreas que requiere el país, que se les ayude con el pago de las matrículas a los residentes en las áreas prioritarias, contratación del personal misional permanente, que hayan derechos laborales. Entonces, si el residente está trabajando, entonces que tenga derechos laborales, autonomía y autorregulación profesional, prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores de la salud en el caso de las casas farmacéuticas, que por formular un medicamento está prohibido recibir un porcentaje o prebendas. Y por último, la calidad y sistemas de información. Sistema integrado, que es el CISPRO, indicadores de salud, que en el año 2013, la implementación de la historia clínica electrónica en el país y la evaluación y calificación de EPS y entidades territoriales. Ya para finalizar esta norma, se habla de inspección, vigilancia y control, nuevamente por Supersalud, la importancia que tienen los usuarios del sistema de exigir deberes, de exigir derechos y de asumir sus deberes, y una política nacional de participación social,
Y también se empieza a hablar en esta norma de enfermedades huérfanas los requisitos de ser un cuidador en el hogar, el SOAT, la función que asume el médico y la difusión e implementación de este plan. Para poder llegar a entender este tema, es importante que uno entienda y revise las diferentes normativas que se tienen. En ese caso, se les recomienda revisar la norma específica que habla de la regulación del rural, que es la 1058 del 2010. Y en un debate responde una serie de preguntas relacionadas con esta presentación. La pregunta sería: ¿qué utilidad le ven a su trabajo comunitario la revisión de este tipo de normas? ¿Y qué ventajas y desventajas le ven a la normatividad del rural? En ese caso, muchísimas gracias por la atención y esta es la presentación de normatividad en salud comunitaria en Colombia. Gracias.